del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo, dentro de la octava de Ascensión, nos vuelve a recordar nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio la venida del Espíritu Santo, que será dentro de 8 días, si Dios quiere, próximo domingo. Y de tal manera quiere disponer nuestros corazones y nuestras almas, sobre todo, para que recibamos, así como los discípulos recibieron, algo de la plenitud de la sabiduría y de los dones del Espíritu Santo. No es posible decir que se puede recibir toda la plenitud en nuestras almas del Espíritu Santo. No porque el Espíritu Santo no quiera comunicarse absolutamente y totalmente a nosotros, sino porque Él es Dios. Y al ser Dios, lógicamente que no se puede comunicar total y absolutamente a la criatura que somos nosotros. El impedimento no es de Él, el impedimento es nuestro, porque somos finitos, es decir, limitados. Y es verdad que quien más goce de la gracia y de los dones especiales que en sí encierra la vida espiritual, sin duda recibirá aún más que aquel que apenas principia o inicia a tener esta vida espiritual en su corazón. Creo que eso es comprensible y también aceptable en virtud de nuestras limitaciones. Pero, ¿qué se necesita para que nosotros dispongamos nuestros corazones en una semana? Que si Dios puede en una semana disponer con más amplitud nuestra vida espiritual, no lo dudamos, porque es la omnipotencia divina que todo lo puede y todo lo hace. Mas tampoco depende de esa omnipotencia divina que esa plenitud se comunique a nosotros. Depende de nuestro libre albedrío, de aceptar o no todo eso que Él nos quiere comunicar. Entonces, ya sea de una o ya sea de otra manera, estamos limitados. Pero ¿quién no quisiera de nosotros recibir una plenitud cada vez más grande del Espíritu Santo? ¿Y por qué decir recibir esta plenitud más grande en estos tiempos tan difíciles por los cuales estamos pasando? Nos es necesario, nos es conveniente, nos es de vida o muerte que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, abra nuestros entendimientos y mueva nuestros corazones a un amor más profundo hacia la Santísima y Augustísima Trinidad, porque de ella depende no solamente que nos libre de los peligros que nos acechan constantemente,
que nos libre de los enemigos del género humano, más los espirituales que los materiales, que nos impiden la unión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos es necesario que de parte de nosotros haya una predisposición, y esa predisposición se puede obtener durante esta octava de ascensión, como preparando con ella la venida del Espíritu Santo en nuestras almas. Y podríamos preguntarnos, ¿de qué manera puede predisponer el Espíritu Santo nuestros corazones en esta octava? La oración colecta de este día nos da la solución y dice: oh Dios omnipotente y sempiterno, haz que esté siempre nuestra voluntad sometida a la tuya y que sirvamos a tu majestad con un corazón sincero. Dos cosas entonces pidamos en esta octava, que es la primera de ellas, estar conformes a la voluntad de Dios nuestro Señor, y la otra, sin duda alguna, que sirvamos a nuestro Señor con un corazón sincero. Y estas dos propiedades las encontramos plena y absolutamente en nuestro ejemplar, en quien Dios Padre puso todo para que nosotros le imitemos. Y en cuanto a lo primero, que es la voluntad sometida a la de nuestro Señor, no es que Él quiera con ella esclavizarnos, porque el hecho de que nuestra voluntad esté conforme a la voluntad divina, más bien nos hace libres y no esclavos. Pero por otro lado, si analizamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, veremos que aun siendo igual al Padre, sin embargo, muchísimas veces en el Evangelio o en su vida nos llegó a decir que Él estaba sometido a la voluntad de su Padre y que hacía todas las cosas según esta voluntad divina se lo dictaba en su corazón, y que Él no hacía nada que estuviese fuera de la voluntad del Padre Eterno. Por eso le dice Él mismo que es su Padre, y que el Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo, porque ambas voluntades están perfectamente unidas y Él no hizo nada fuera de la voluntad eterna del Padre. Y por eso también podríamos decir, obró tantos milagros y tantas maravillas, porque Él sabía perfectamente que su voluntad estaba totalmente unida a la voluntad de su Padre eterno, y no por otro vínculo, sino por lo que sigue más atrás, por la sincera caridad que existía entre los dos, o sea, con un corazón sincero. No había doblez en nuestro Señor Jesucristo. Se decía que amaba al Padre, es porque en realidad lo amaba. Si decía que todo le estaba sujeto al Padre, era porque Él también estaba sujeto. Y eso manifestó varias veces a los discípulos, para que los discípulos les quedase bien grabado
la caridad que existía entre el Padre y el Hijo, el amor que existía entre el Padre y el Hijo, y cómo el Hijo, más bien por amor a su Padre, sujetaba su voluntad. No porque se viera obligado a hacerlo, sino porque la caridad infinita que existe entre los dos les hacía corresponder tanto a uno como al otro de esa manera. Y eso quería transmitirlo y, sobre todo, sellarlo con su propia sangre, para que viesen los discípulos cuánto había amado al Padre. Porque ante todo y sobre todo, el hecho de la muerte en la cruz no fue sino también la voluntad del Padre, que quiso ese sacrificio de su Hijo, como el de Isaac y el de Abraham. Abraham obedeció y se sometió a la voluntad divina, y a pesar de lo que sentía dentro por su amado Hijo, prefirió obedecer la voluntad de Dios, prefirió sacrificar a su Hijo porque Él se lo pedía. Sacrificio que no se llevó a cabo, como bien lo sabemos. Pero este otro Abraham, más que nada, nuestro Padre eterno, quiso el sacrificio de su Hijo. Y el Hijo también quiso sacrificarse por su Padre. Y es el sello perfectísimo de la caridad que siempre ha existido entre ellos. Y que no hay contradicción entre la voluntad del Hijo y la voluntad eterna del Padre, sino una perfectísima unión, digna de admirar más que de imitar. Pero, ¿qué ventajas nos puede traer el hecho de que estemos unidos a Dios de esa manera? Como ya lo había dicho más adelante, o más atrás, ante todo y sobre todo, que es la santificación de nuestra propia alma, porque el que cumple la voluntad del Padre es el que entra, dice nuestro Señor, en el reino de los cielos. No todo aquel, dice Él, que dice Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cumpliendo la voluntad de Dios acá en la tierra, que es la prueba de esa unión entre nuestro Señor y nosotros, cumpliremos o abonaremos nuestra entrada a la vida eterna. Pero, ¿acaso no es que el entregarse totalmente a nuestro Señor Jesucristo y por medio de Él al Eterno Padre, en cuya ara inmolaremos nuestra propia voluntad por amor a Dios, pero a la vez conservando ese libre albedrío que también está sometido de una forma magistral, en la cual nuestro Señor también respeta en nosotros esa última cosa? Y ¿cómo nosotros aguantaremos todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, si no es por este amor y la unión de nuestra voluntad con la voluntad divina? Dice nuestro Señor en el Evangelio
de este día, os expulsarán de las sinagogas, y llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios. No nos han expulsado de las sinagogas, pero sí nos han expulsado de los templos que antes servían para el sacrificio sacrosanto de la Santa Misa. Como dijo San Atanasio, ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Por ella nos persiguen, por ella nos relegan, por ella sufrimos y padecemos. Pero ante todo y sobre todo, esta unión a la voluntad divina nos alcanza la gracia de una caridad inmensa que a su vez nos ayuda a sortear los problemas de esta vida y luchar contra los tres enemigos del alma, y a la vez, pues el hecho de resistir, no crean que viene de nosotros mismos. De nosotros mismos somos incapaces de resistir a todos los ataques que nos profieren de todos lados, y que si no estuviésemos aferrados a la voluntad divina, ni sintiésemos ese amor a la voluntad de Dios, ciertamente que sucumbiríamos como en la actualidad han sucumbido muchos. Como en la actualidad podríamos decir que se condenan muchos por no estar arraigados en esa voluntad divina, por no tener la caridad de nuestro Señor Jesucristo en sus corazones y en sus almas. Se están desarmados, están expuestos. Es como un cuerpo que ha perdido todas sus defensas y está sujeto a todo tipo de infecciones o de enfermedades que lo van consumiendo y que al final lo consumen de tal manera que lo conducen al infierno. Si eso pasa en el cuerpo, con mayor razón pasa en el alma. Si esta no está su voluntad unida a la voluntad de Dios, y si en Él no existe esa caridad que le ayude a sortear todas estas cosas. Necesitamos necesariamente que nuestra voluntad esté conforme a la voluntad divina, y que esta voluntad divina se incline sobre nosotros y derrame su caridad infinita, para que esta caridad precisamente nos haga desprendernos más de nuestra voluntad y hacerla más conforme a la voluntad de Dios nuestro Señor. Cuanto más estemos unidos a Él, más sin duda alguna será la protección que Él derrame sobre nosotros. Porque ¿qué son para Él los tres enemigos del alma? No son nada. La omnipotencia divina puede librarnos tranquilamente de todas estas cosas, pero ella quiere que tengamos ese abandono en Él, esa confianza y esa caridad. Y Él hace todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Lo que nosotros no podemos. Lo que es imposible para nosotros, Él lo hace sin problema, sin tanta propaganda. Lo hace desde el punto de vista interior de nuestro corazón,
y de nuestra alma, transformándolas. Pidamos pues a ella, por medio de la Santísima Virgen María, pues cuando ella dijo, hágase en mí, y aquí a la esclava del Señor, hágase en mí lo que tú has dicho, ¿no era acaso esas palabras una unión perfecta de la voluntad de la Santísima Virgen a la voluntad divina? Y ese otro fiat que dio al pie de la cruz cuando moría su hijo, y ella también se acoplaba a la voluntad divina como diciendo, Señor, hágase como tú has dicho, pero no como yo quiero. Tú quieres llevarte a mi hijo, llévatelo. Lo consiento, es tuyo. Y puedes hacer lo que tú quieras con él. Mi voluntad no va a recriminarte, no va a pedirte explicaciones. Solo puedo decir, hágase en mí, como en la primera vez, tu voluntad. Y esa también debería ser nuestra forma de actuar ante Dios nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros realmente le hemos entregado la voluntad a Dios? Nuestra voluntad a Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos renunciado a sí mismos para seguir el camino de la cruz? Aquel que quiera seguir en pos de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Nos hemos renunciado a sí mismos? ¿O todavía conservamos mucho de nosotros mismos? Si es que todavía reservamos algo de nosotros mismos, es que no hemos renunciado. Entonces no podemos seguir la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es que no podemos tampoco, si no renunciamos, a alcanzar la vida eterna. Y Él murió para alcanzarnos la vida eterna. Entonces, pidamos pues a la Santísima Virgen María que en esta octava prepare nuestras almas y nuestros corazones para que el día de Pentecostés podamos decir con toda libertad, Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí lo que tú quieres y lo que tú deseas de mí. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.